Continuamos con el curso. Como habrás visto, estamos yendo básicamente en la lógica de todo este curso de cosas muy generales, cada vez irnos un poquito más específico. ¿De acuerdo? Pues bueno, precisamente yéndonos a una parte muchísimo más concreta de lo que viene siendo la estructura de la historia, pues son las escenas. Hemos aprendido cómo generar tensión en la cuestión general, de acuerdo, de la historia, a través de objetivos que funcionan, a través de tener la importancia, de acuerdo, versus oposición bien nivelados, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos? Y más o menos ya lo estudiamos antes, pero ahorita lo vamos a profundizar mucho más, para que una escena sea importante, sea válida, sea fuerte, sea potente, ¿de acuerdo? Y no sea nada más como algo que necesitábamos pasar para poder continuar con la historia. Pues bueno, para esto vamos a utilizar una herramienta muy padre que no es mi preferida para organizar, por así decirlo, la historia completa, pero sí para trabajar las escenas. Y esto es la pregunta dramática, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo aplicar, obviamente vamos a ver qué es, ¿de acuerdo? Y cómo aplicar la pregunta dramática directamente a las escenas. Es decir, a situaciones concretas que están pasando, como una discusión, como el intentar convencer a alguien, como una pelea, una conversación, un enfrentamiento, el estar yendo hacia un sitio, ¿no? Este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues bueno, la pregunta dramática básicamente es la duda que genera tensión en el espectador sobre un aspecto de la historia. Dentro de ella están todos los conceptos, de acuerdo, que hemos visto, todos los conceptos anteriores. Y es el hecho de, por ejemplo, ¿podrá Frodo llevar el anillo hasta el monte? ¿Podrá Neo derrotar a los agentes? Estas preguntas son las preguntas que generan, de acuerdo, por así decirlo, desde la perspectiva de la teoría de la pregunta dramática, la tensión acerca de qué es lo que va a suceder en la historia, ¿de acuerdo? Porque si no tenemos una pregunta, no tenemos una dirección. Por eso les digo que tiene prácticamente todos los elementos que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Pero no los explica tan de esa forma. Y es el hecho de que si no tenemos una pregunta, no tenemos dirección, no tenemos un objetivo claro, ¿ok? No tenemos entonces una oposición, porque si es una pregunta es porque hay posibilidad de fallo. Entonces no tenemos una oposición, ¿de acuerdo? Entonces, esta pregunta nos permite resumir una idea general de cuestiones muy importantes para nuestra historia, lo cual hace que tengan sentido, tengan dirección y tengan potencia. Esta pregunta es especialmente útil para plantear de forma práctica la capacidad inicial de tensión en escenas y no volverlas necesidades pasajeras. Es decir, si nosotros tenemos un montón de escenas que cuando las analizamos no tienen una pregunta dramática, entonces es muy posible que no tengan capacidad de tensión y por ende sean más bien necesidades pasajeras para poder pasar a la siguiente parte, ¿no?, de la historia. Existen entonces cierta cantidad de puntos que nosotros necesitamos poner como una pregunta dramática. Es decir, existen 4 formas de pregunta dramática que pueden generar realmente tensión. Y estas son las 4 preguntas dramáticas. Es el ¿podrá el personaje, ¿no?, lograr X cosa? Es decir, ¿podrá Frodo llevar el anillo? ¿Podrá Neo derrotar a los agentes? ¿Podrá, por ejemplo, podrá el chico escapar del asesino? ¿Podrá el héroe salvar a su hijo? ¿Podrá hacerlo? Esa es la primera. La segunda es ¿cómo lo hará? Y esta se utiliza mucho, por ejemplo, en series donde ya sabemos, de acuerdo por la trayectoria que tiene el personaje, quizás es una franquicia entera, o quizás se está burlando del hecho de que el protagonista siempre logra las cosas, ya sabemos que lo va a lograr, pero nuestra intriga más bien nace del cómo lo va a hacer. Por ejemplo, cuando tenemos, vamos a pensar, bueno, de hecho luego van a ver varios ejemplos que tienen que ver con esto. Pero por ejemplo, hay una serie de anime que se llama One Punch Man, que precisamente habla sobre un superhéroe que derrota todo de un golpe. Y ese es como que el conflicto que él tiene, porque ya no siente emoción. El punto es que nosotros sabemos que cuando Saitama, el protagonista que puede derrotar todo de un golpe, aparezca, la cuestión se va a solucionar. Nosotros lo sabemos y pasa durante toda la serie. Pero sigue siendo emocionante porque se enfrentan los villanos con los otros héroes y la pregunta que nos planteamos no es si podrán derrotar al villano. La pregunta que nos planteamos es ¿cómo lo van a derrotar? O, por ejemplo,
¿Cuándo llegará Saitama? Que esa es otra pregunta. ¿Cuándo sucederá X cosa? Y junto al cómo sucederá o el si podrá lograrlo, viene también el qué irá a suceder. Nos plantean una duda al no saber qué va a suceder. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las 4 preguntas dramáticas para cada una de nuestras situaciones y ahorita las vamos a ir desglosando. Es el podrá, el cómo lo hará, el qué irá y el cuándo sucederá. ¿De acuerdo? Podrá, cómo, qué y cuándo. Aquí vamos a tener unos ejemplos por cada una de estas. ¿Podrá lograr X cosa? 2 ejemplos de estos son: ¿podrá el héroe salvar a su hija? ¿Podrá Jeff convencer a Bobby de abandonar la pelea? Por ejemplo, desde aquí nosotros ya tenemos una escena, porque esto podría ser el completo de la historia, ¿no? Que la historia se centre en salvar a la hija, pero también puede ser una escena. Puede que ya estemos en un punto donde tiene a la hija enfrente, pero están separados por algún abismo o por algún villano, ¿no? Algo por el estilo. Y entonces la tensión viene de plantearnos la pregunta de si podrá salvar a su hija en ese momento o no. ¿Podrá Jeff convencer a Bobby de abandonar la pelea? Hacemos que una conversación, una discusión sea tensa, tenga importancia, vaya hacia un lado al darle una dirección, ¿de acuerdo? Trabajar por objetivos, recordemos las bases de este curso. Luego, sabemos que lo hará, pero ¿cómo lo hará? Sabemos que el héroe ganará, pero ¿cómo? Está herido y envenenado contra el mejor asesino, es decir, nosotros sabemos que el héroe va a ganar porque es el protagonista y no puede morir, o es muy improbable que muera porque es el protagonista, ¿de acuerdo? Pero entonces nosotros podemos jugar precisamente con la tensión, más bien cuestionando cómo rayos lo va a hacer si está en semejante desventaja. Luego, un superhéroe invencible se enfrentará a un villano invencible, por ejemplo. Pero sabemos que el héroe ganará. Son series sarcásticas, cómics o de hype, y lo que queremos saber, como habíamos dicho antes, es cómo lo va a derrotar, cuál va a ser la estrategia. Luego, ¿qué irá a suceder? La detective camina en el sótano del asesino. Repentinamente se escuchan ruidos arriba. ¿Qué será? ¿Habrá vuelto el asesino? ¿Será otra persona? ¿Qué irá a suceder? No lo sabemos. Entonces, plantear esta pregunta es importante, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuándo sucederá X cosa? Esta igual es una gran forma de dar dirección tensa. 2 hombres comen sin saber que debajo de la mesa hay una bomba. ¿Cuándo irá a explotar? Porque nosotros no podemos ver el contador, por ejemplo, o solo lo vemos en un punto al inicio, pero sabemos que la historia no corre los mismos segundos, por así decirlo, que los reales. Entonces, nosotros sabemos que hay una bomba ahí, los personajes no saben que hay una bomba ahí, y estamos viéndolos así como que huyan, corran, Dios mío, ¿cuándo irá a suceder? ¿Cuándo irá a explotar? ¿Será que va a explotar ahorita? ¿Será que va a explotar el siguiente segundo? ¿Será este siguiente segundo? ¿Será este siguiente segundo? ¿Será en un minuto? Esa es la duda que nosotros planteamos al poner ¿cuándo sucederá X cosa? ¿De acuerdo? La pregunta dramática general es si alguien podrá hacer algo o qué va a hacer. Y podemos extender esta capacidad de tensión a través de las preguntas con el cómo y el cuándo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una gran herramienta. Sin embargo, esto realmente no es suficiente para generar tensión tal cual. Es una gran herramienta para poder encapsular, para poder dar dirección, para poder tener esta capacidad inicial de arranque, ¿de acuerdo? Pero yo personalmente no creo que esto sea algo que genera tensión per se. Porque si esto no tiene todos los elementos anteriores, la pregunta puede no tener peso. Podemos hacer realmente preguntas sin peso, preguntas dramáticas sin peso. Entonces, para solucionar esto necesitamos regresar a las formas de generar tensión que habíamos visto en clases anteriores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos 3 formas de generar tensión que hemos estudiado, que son el deseo versus el obstáculo, la percepción de amenaza y la percepción de indefensión. ¿De acuerdo? Y tenemos a su vez 4 preguntas dramáticas, que son el podrá, el qué pasará, el cómo pasará y el cuándo pasará. ¿Ok? Lo que nosotros necesitamos para que una escena realmente tenga potencia es combinar estas 2 secciones y que estén presentes al menos un elemento
de cada una de estas dos secciones, como se ve en esta figura, en este diagrama representativo. Y es el hecho de que si tenemos una forma de tensión combinado con una pregunta dramática, vamos a generar una escena con dirección, con peso y con potencia. Porque realmente nosotros podemos, por ejemplo, poner ¿podrá el personaje salvar a Bobby? ¿De acuerdo? Pero sabemos que él no desea realmente mucho salvar a Bobby. O sabemos que realmente el obstáculo no es lo suficiente para generarnos esa pregunta, ¿de acuerdo? O sabemos que el deseo es muy alto, ¿de acuerdo? Y sabemos que el obstáculo es muy alto, pero ya hemos visto que no hay consecuencias reales en la historia y por ende no tenemos una percepción de amenaza real. Entonces, la pregunta del ¿podrá hacerlo? Acaba sin peso, ¿de acuerdo? Acaba sin nada que la pueda sostener. Podemos hacer preguntas que no tienen peso. A su vez, podemos nosotros hacer una percepción de amenaza, pero sin saber hacia dónde está dirigido en la historia. Nosotros simplemente ponemos al tipo en una situación muy tensa, pero no tenemos ni idea de qué es lo que está intentando conseguir, de qué está escapando, etcétera, etcétera. Entonces no hay dirección. Lo ideal entonces es poder generar el punto medio entre estas dos categorías. El tener uno de esto y uno de esto al menos, porque hay increíbles escenas en las cuales podemos conseguir caras y o sea, podemos juntar todos estos elementos, ¿de acuerdo? Casi. Y recordemos también la parte de que las consecuencias sean íntimas, es algo que hace que sea muchísimo más potente y muchísimo más importante lo que sea que va a suceder. ¿De acuerdo? Les voy a dar un ejemplo de la serie de Daredevil de Netflix, en la cual hay de acuerdo, es un ruso que produce o distribuye drogas, si no estoy mal. El punto es que avergüenza a otro villano, por así decirlo. Y están hablando en la camioneta y realmente, pues al principio es como que el ruso cree que todo está bien, ¿no? Que simplemente pues van a hablar de negocios, pero pues por la forma en que está el setting, los colores, la forma de hablar del otro, sabes que esto no va bien, sabes que hay algo que huele mal, ¿no? Se crea una expectativa de ¿qué pasará? Generamos un ¿qué pasará? Al mismo tiempo que tenemos un ¿qué pasará? Como nosotros sabemos que él está en terreno enemigo, él está en la camioneta de los otros, ¿de acuerdo? Él está solo, tenemos una percepción de amenaza, porque hemos visto que, pues sí, hay personajes que pueden recibir grandes daños o pueden morir, en especial los villanos. Entonces hay una percepción de amenaza real y también en cierta forma hay una percepción de indefensión, porque es el ruso solo contra quién sabe lo que le pueda salir. Es decir, indefensión y falta de control. Y no sabemos qué pasará. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma estamos combinando elementos de aquí con elementos de aquí, generando una escena con dirección. Y es por eso que ver a ellos dos simplemente hablando en la camioneta es tenso, es interesante, porque tiene todos estos elementos que están permitiendo generar una escena que realmente tiene fondo, realmente está yendo hacia un lado y tiene potencia, ¿de acuerdo? Agarra historias que te gusten mucho e intenta analizar esos momentos tensos para ver cómo están manejando la combinación entre las formas de tensión y las preguntas dramáticas. Obviamente primero hay que identificar la pregunta dramática y luego ver cuál es y cómo se está combinando con las formas de tensión. Este es un super tip, de verdad está increíble. Yo cuando lo armé, de acuerdo, cuando diagramé esto y cuando lo esquematicé de esta forma, me pareció algo muy padre y dije, pues definitivamente lo tengo que compartir con los chicos en el curso, ¿de acuerdo? Entonces espero que te sirva, te lo envío con todo el cariño, ¿de acuerdo? Y con todo el mejor deseo de que lo utilices para hacer esas historias increíbles, para hacer esos análisis increíbles, ¿de acuerdo? Pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.